Desde 2015, un movimiento sin precedentes ha arrasado los tribunales de todo el mundo. Grupos de jóvenes querellantes, algunos de tan solo 7 años, han demandado a los gobiernos por su inacción para combatir el cambio climático. Por ejemplo, en el invierno de 2018, 25 jóvenes colombianos, incluidos jóvenes indígenas, demandaron al gobierno por no reducir la deforestación en el Amazonas y no cumplir con sus promesas respecto al clima. Esta demanda, y otras más, argumentaba que las políticas medioambientales destructivas ponían en riesgo las vidas actuales y futuras de los querellantes. La pasividad ante el clima viola sus derechos humanos básicos, específicamente el derecho a un medio ambiente sano, a los alimentos, la salud y el agua. Pero, ¿qué tienen que ver los derechos humanos con el medio ambiente? ¿Tienes derecho a respirar aire limpio? ¿A vivir en un mundo con rinocerontes blancos, osos polares y ranas hoja de lémur? ¿Y qué hay del derecho a los manglares y los arrecifes de coral? El primer documento internacional en delinear los derechos humanos fue adoptado por las Naciones Unidas en 1948. Con 2 guerras mundiales marcadas por innumerables atrocidades y actos de barbarie como telón de fondo. Este documento, conocido como Declaración Universal de los Derechos Humanos, o DUDH, describe las libertades inherentes de todas las personas independientemente de quiénes sean o dónde vivan, y que no pueden concederse ni revocarse. Establece derechos como la libertad de pensamiento, libertades políticas como el derecho a un juicio justo y derechos culturales y socioeconómicos como el derecho a la vivienda y la atención médica adecuadas. Si bien la DUDH en sí no es vinculante, su formación otorgó un conjunto de normas y principios éticos reconocidos internacionalmente y fue el cimiento para la legislación de derechos humanos. Y desde 1948, estas libertades se han entretejido en tratados internacionales, constituciones y leyes, lo que significa que los países han optado por respetarlas y protegerlas. Como resultado, incontables luchas y movimientos por los derechos humanos individuales han obtenido legitimidad y una base jurídica para buscar justicia. La DUDH no hace mención de la naturaleza, la biodiversidad ni el clima. Estos derechos, en cambio, primero quedaron establecidos a nivel nacional. Muchos países del hemisferio sur, a menudo influidos por leyes y cosmovisiones indígenas, incorporaron a sus constituciones y tratados regionales el derecho a un medio ambiente sano. Rápidamente, defensores de los derechos humanos solicitaron en el resto del mundo y a las Naciones Unidas que también reconocieran este derecho. Muchos argumentaron que los principios mismos de la DUDH dependen del acceso a ecosistemas sanos. Cada año, millones de personas mueren por la contaminación del aire y el agua. La disminución de las poblaciones de polinizadores amenaza la seguridad alimentaria básica y la pérdida de hábitats costeros ha dejado a millones expuestos a riesgos mayores por las inundaciones y los huracanes destructivos. Proteger este derecho es más urgente ahora que nunca antes. El cambio climático está causando olas de calor más frecuentes, sequías más prolongadas e incendios forestales más destructivos. Sin un cambio rápido y significativo, el planeta está en riesgo de extinciones en masa, lo cual podría aniquilar 1/4 de la biodiversidad del mundo para 2100. Estas pérdidas para los ecosistemas naturales podrían tener efectos secundarios catastróficos. Amenazaría aún más el suministro de alimentos, destruiría los medios de subsistencia y dejaría a la humanidad más vulnerable a las enfermedades. Afortunadamente, el impulso va en aumento. Actualmente, más de 150 países y jurisdicciones han consagrado el derecho a un medio ambiente sano en las legislaciones nacionales. El 5 de abril de 2018, la Corte Suprema de Colombia falló a favor de los jóvenes querellantes y determinó que el gobierno está legalmente obligado a reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero para proteger los derechos de las generaciones actuales y futuras. Este caso y otras victorias históricas similares de jóvenes en los tribunales de los Países Bajos, Alemania y los Estados Unidos han inspirado a otros a defender la causa. Al verano de 2023, una ola de más de 2000 demandas medioambientales basadas en los derechos humanos se ha presentado en todo el mundo, y este número probablemente crezca. En 2022, una inmensa mayoría de estados, miembros de la Asamblea General de la ONU, se unió para mantener los derechos humanos alineados con un mundo cambiante al reconocer el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sustentable.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, detener la deforestación y mantener limpios los cursos de agua llevará a una cooperación mundial sin precedentes. Estos casos judiciales son un poderoso primer paso para responsabilizar a los gobiernos y brindarles a las futuras generaciones una mejor posibilidad de respirar aire limpio y vivir en un mundo con rinocerontes blancos, osos polares y arrecifes de coral en los años por venir. ¿A qué más tienes derecho solo por estar vivo? Visita ed.ted.com/Know Your Rights para conocer acerca de los derechos humanos que compartimos y cómo su protección universal nos ayuda a asegurar la libertad, justicia y paz en el mundo.